Hay momentos en la vida que se graban en la memoria con una claridad dolorosa. Para mí, esa noche en el comedor familiar fue uno de ellos. El ventilador giraba lentamente sobre nuestras cabezas mientras cenábamos en un silencio tenso, interrumpido apenas por el sonido metálico de los cubiertos contra los platos. La atmósfera se sentía pesada, cargada de algo que no podía identificar todavía. Entonces, mi madre rompió el silencio con una frase que cambiaría todo. Necesito tu tarjeta de crédito. Levanté la mirada, confundida. Tu hermana tiene una emergencia financiera. Necesita $200,000. Continuó con una naturalidad que me heló la sangre. Mi hermana estaba sentada frente a mí, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me perturbó profundamente. No había vergüenza, ni siquiera incomodidad, solo una expresión de seguridad absoluta, como si el resultado de esta conversación ya estuviera decidido antes de comenzar, como si mi respuesta fuera simplemente una formalidad incómoda que debía atravesar. No puedo hacer eso, dije con voz firme pero tranquila. El ambiente cambió instantáneamente. Antes de que pudiera explicar mis razones, sentí el impacto de la mano de mi madre contra mi rostro. El dolor físico fue fugaz, pero el shock emocional resonó en cada fibra de mi ser. Nunca había experimentado violencia de su parte, nunca había imaginado que llegaría ese día. Vete de esta casa, fueron sus palabras, pronunciadas con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. Cada sílaba cayó como una piedra al fondo de un pozo oscuro. Mi hermana permaneció en silencio, pero su expresión decía más que 1000 palabras. Había una satisfacción apenas contenida en sus ojos, una sonrisa fantasma en las comisuras de sus labios. En ese momento, comprendí algo fundamental y devastador. Para ellas, yo no era parte de la familia. Era simplemente un recurso financiero, una fuente de dinero que debía estar siempre disponible. Esa noche hice mi maleta y me marché, sin discusiones prolongadas, sin lágrimas dramáticas, sin mirar atrás. Pensé que cerrar esa puerta significaba cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Pensé que el dolor eventualmente se desvanecería, que seguiría adelante y nunca volvería a enfrentarme a ese pasado. Me equivoqué completamente. Pasaron 10 años completos, 10 años en los que construí una vida completamente nueva, lejos de ellas. Cambié mi número telefónico, me mudé a otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia, establecí límites inquebrantables con cualquier familiar que intentara ser intermediario. Durante ese tiempo, hubo momentos de duda en los que me pregunté si había sido demasiado drástica, si debía haber intentado reparar las cosas, si una familia rota era mejor que ninguna familia. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba esa noche. Recordaba la facilidad con la que me descartaron, como si 10 años de mi vida no significaran absolutamente nada para ellas. Entonces, una madrugada fría de otoño, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. 35 llamadas perdidas en el transcurso de 3 horas, todas del número de mi madre que había bloqueado, pero que mi sistema seguía registrando. Mi primer instinto fue ignorarlas completamente, pero algo en mi interior me decía que esto era diferente. Había una desesperación en la frecuencia de esas llamadas que no podía ignorar. El mensaje que finalmente llegó fue breve pero revelador. Por favor, contesta. Soy tu hermana. Es urgente. Te lo suplico. Reconocí ese tono inmediatamente. Era el mismo que usaba cuando era niña y había roto algo valioso en casa, o cuando necesitaba que la sacara de algún problema en la escuela. Era el sonido inconfundible del pánico desesperado, del miedo genuino. Esperé hasta la mañana siguiente para devolver la llamada, dejando que la ansiedad de ellas creciera. La voz de mi madre sonaba quebrada, casi irreconocible, envejecida décadas en esos 10 años. Tu hermana está en problemas serios. Dicen que solicitó préstamos bancarios usando tu nombre e información personal. Hay una investigación federal. Necesita desesperadamente tu ayuda. En ese momento muchas emociones podrían haberme invadido. Ira justificada, sensación de traición renovada, tal vez incluso satisfacción vengativa. Pero lo que sentí fue algo mucho más frío y calculado. Era la confirmación de algo que había sospechado durante años, la prueba de que mi decisión de alejarme había sido absolutamente correcta. Para entender completamente cómo llegamos a ese punto, debo retroceder un poco más en el tiempo y revelar lo que descubrí. Después de irme de casa, los primeros meses fueron los más difíciles emocionalmente. No solo por la adaptación a la independencia total, sino por las dudas constantes que me carcomían.
¿Había malinterpretado las cosas? ¿Había sido egoísta al negarles el dinero? ¿Era yo la mala de la historia? Pero poco a poco, con la distancia física y emocional que me permitió pensar con claridad, comencé a ver patrones que antes había ignorado deliberadamente. Llamé a algunos familiares lejanos con los que aún mantenía contacto ocasional. Las conversaciones fueron extremadamente reveladoras y perturbadoras. Un primo me comentó casualmente durante una llamada navideña: tu hermana siempre dice en las reuniones familiares que terminas rescatándola financieramente cuando las cosas se ponen difíciles. Dice que es algo que siempre haces por ella, que es tu responsabilidad como hermana mayor. Esas palabras me impactaron como un martillo. ¿Cuántas veces exactamente la había rescatado? Comencé a revisar obsesivamente mis registros bancarios antiguos, estados de cuenta que había guardado en cajas de mudanza. Lo que encontré me dejó sin aliento y con náuseas. Transacciones bancarias que no recordaba haber autorizado jamás. Retiros sustanciales en fechas específicas en las que yo estaba documentadamente fuera del país por trabajo. Préstamos solicitados a mi nombre para proyectos de negocios que nunca conocí ni me mencionaron. Había confiado en ellas con acceso a ciertas cuentas en caso de emergencias médicas legítimas, pero ese acceso había sido explotado sistemáticamente durante años. La pieza final y más devastadora del rompecabezas llegó de la persona menos esperada: mi padre. Él se había divorciado de mi madre años atrás por razones que ahora cobraban sentido, y manteníamos una relación cordial, pero emocionalmente distante. Una tarde, durante un café incómodo, me miró con una expresión de culpabilidad profunda que nunca le había visto. Hay algo que necesitas saber y que debí decirte hace mucho tiempo. Comenzó con voz temblorosa. Tu madre y tu hermana han estado falsificando tu firma en documentos financieros importantes durante años. Lo sé con certeza porque tu madre me lo confesó una vez durante una discusión, pensando equivocadamente que yo estaría de su lado o que guardaría el secreto. No sentí el impulso de llorar o gritar dramáticamente. En cambio, una claridad fría y perfecta se instaló en mi mente. Todo cobraba sentido ahora con una lógica terrible. No había sido una traición súbita esa noche en el comedor. Simplemente habían dejado de ocultar lo que siempre había sido cierto. Para ellas, yo era únicamente un medio para un fin económico. Decidí entonces que no confrontaría a mi madre o hermana directamente como podrían esperar. Las confrontaciones emocionales solo funcionan cuando la otra parte tiene conciencia moral o capacidad de remordimiento genuino. Yo buscaba algo completamente diferente. Quería que enfrentaran las consecuencias legales y reales de sus acciones sistemáticas. Primero, cerré meticulosamente todos los accesos financieros que pudieran tener a mis cuentas. Cambié contraseñas complejas, cerré definitivamente cuentas conjuntas antiguas, notifiqué formalmente a todos los bancos sobre el posible fraude de identidad. Luego, comencé una investigación exhaustiva y profesional. Contraté a un abogado altamente especializado en delitos financieros y fraude de identidad. Alguien discreto, meticuloso y con reputación impecable. Juntos pasamos meses recopilando evidencia irrefutable. Cada transacción sospechosa con fechas y montos, cada documento oficial con firma falsificada que pudimos obtener legalmente, cada préstamo no autorizado con la documentación completa. El caso que construimos era absolutamente sólido, irrefutable ante cualquier corte. Pero no presenté cargos criminales de inmediato. Sabía instintivamente que el momento y las circunstancias eran cruciales para el impacto máximo. Y entonces llegaron esas 35 llamadas desesperadas en medio de la madrugada. Resultó que mi hermana, en su arrogancia y negligencia creciente, había cometido errores significativos. Había sido demasiado ambiciosa con las cantidades, demasiado descuidada con los detalles. Los bancos y las instituciones financieras iniciaron sus propias investigaciones independientes cuando los patrones de fraude se volvieron demasiado obvios y las banderas rojas imposibles de ignorar. Acordé reunirme con ellas en una cafetería pequeña y discreta del centro, lejos de miradas conocidas. Cuando llegué exactamente a la hora acordada, las vi sentadas en una mesa del fondo, junto a la ventana. Se veían más pequeñas, más frágiles, más envejecidas de lo que recordaba de 10 años atrás.
Mi hermana tenía las manos visiblemente temblorosas, sosteniendo una taza de café que no había probado. Los ojos de mi madre estaban completamente enrojecidos de llorar durante horas. «No fue su intención hacerte daño», comenzó mi madre cuando me senté frente a ellas. «Fue un error de juicio, una confusión administrativa. Tú puedes explicarles a los investigadores que autorizaste todo, que fue un malentendido familiar». Levanté una mano firmemente y el silencio fue inmediato y absoluto. Sé exactamente lo que hicieron durante todos estos años, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada meticulosamente, cada mentira documentada. El rostro de mi hermana palideció hasta volverse casi gris. Vas a ayudarme de todas formas, ¿verdad? Soy tu hermana de sangre. La familia perdona. Saqué deliberadamente de mi bolso una carpeta gruesa, profesionalmente organizada, y la coloqué sobre la mesa entre nosotras. Estos son todos los documentos legales que demuestran meticulosamente lo que han hecho. Cada prueba, cada registro bancario, cada testimonio. La expresión de horror absoluto en sus rostros fue casi surrealista. Podría entregar esto personalmente a los investigadores, continué con voz controlada, pero la verdad es que ya lo hice. Hace exactamente 3 días, con copia a las autoridades correspondientes. Mi hermana ahogó un grito genuino de terror. Mi madre intentó desesperadamente tomar mi brazo con ambas manos, pero me moví tranquilamente fuera de su alcance. Me echaste violentamente de la familia aquella noche hace 10 años, dije mirando a mi madre directamente a los ojos sin pestañear. Esta noche, simplemente honro formalmente esa decisión que tú tomaste. No, por favor, te lo suplico, sollozó mi hermana con lágrimas reales corriendo por su rostro. Lo perderé absolutamente todo, mi casa, mi reputación profesional, posiblemente mi libertad. Ya lo perdiste todo el día que decidiste traicionarme, respondí levantándome de la mesa con mi bolso. Solo que ahora el resto del mundo finalmente lo sabrá. La investigación oficial siguió su curso inexorable durante los meses siguientes. No participé activamente en el proceso legal más allá de proporcionar mi testimonio cuando fue requerido. Simplemente dejé que las instituciones y el sistema judicial hicieran su trabajo con la evidencia abrumadora que había proporcionado inicialmente. Las cuentas bancarias de mi hermana fueron inmediatamente congeladas por orden judicial. Sus bienes materiales fueron legalmente embargados para intentar pagar las deudas masivas acumuladas. Su reputación quedó completamente destrozada cuando los detalles específicos del caso se hicieron públicos en círculos legales, financieros y eventualmente en algunos medios locales. Mi madre agotó completamente sus ahorros de toda una vida intentando pagarle a abogados defensores de alto perfil. Vendió su casa en una venta forzada, se mudó a un apartamento pequeño en un barrio deteriorado. Llamó incontables veces dejando mensajes cada vez más desesperados. Envió cartas escritas a mano que devolví sistemáticamente sin abrir. No sentí alegría sádica con su sufrimiento visible, pero tampoco sentí ni un ápice de culpa. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y significativo: liberación genuina. Durante años había cargado inconscientemente con el peso agobiante de ser la responsable, la exitosa, la que siempre ayuda a la familia. Había confundido trágicamente ese rol con amor familiar genuino, cuando en realidad era solo explotación sistemática disfrazada de afecto. Una tarde tranquila de primavera, exactamente un año después de aquella reunión definitiva en la cafetería, estaba caminando sin rumbo fijo por el parque cerca de mi apartamento. El sol brillaba cálidamente sobre mi piel, los árboles estaban floreciendo con colores vibrantes y por primera vez en décadas sentí una paz genuina y completa invadir todo mi ser. Pensé en aquella noche terrible, del comedor, en el sonido de esa bofetada que resonó durante años interminables en mi memoria como un eco doloroso, y me di cuenta con absoluta claridad de que ya no dolía en absoluto. El dolor se había transformado completamente en algo diferente y valioso, en sabiduría ganada duramente, en fortaleza interior, en la comprensión profunda de mi propio valor como persona. Me fui de esa casa hace 10 años con las manos vacías materialmente, pero el corazón finalmente libre. Ellas se quedaron con todo lo material y perdieron irrevocablemente lo único que realmente importaba: su integridad, su dignidad, su humanidad. Algunas historias no terminan con reconciliación emotiva ni perdón cristiano. Algunas simplemente terminan con la verdad emergiendo implacable después de años sumergidas en mentiras. Y eso, descubrí finalmente,
es su propia forma perfecta de justicia. Mientras la brisa primaveral jugaba suavemente por mi cabello ese día memorable en el parque, sonreí sinceramente por primera vez en muchísimo tiempo. No por venganza consumada, no por satisfacción cruel. Sonreí porque finalmente entendí con absoluta claridad que la mejor decisión que había tomado en mi vida no fue quedarme a pelear inútilmente aquella noche terrible. Fue tener el valor, la dignidad y la fortaleza de irme con la cabeza en alto y nunca, nunca jamás mirar hacia atrás hacia esa oscuridad.